Hoy en Saga Noticias, Claudia Sheinbaum se ríe del caso Simón Levy, asegura que no malinformaron. La verdad es que nosotros ni queríamos mencionar a esta persona, no es, digamos, central en la mañanera o nuestra información. Cae el sujeto que organizó el asesinato de 2 músicos colombianos en septiembre. Tensión en el tren suburbano por fuga de gas. El gobierno mexicano insiste en respaldar las decisiones de López Obrador y el AIFA. Y vaya temas los que tenemos el día de hoy. Súmense, acompáñenos, suscríbanse. Trayectoria. Es el tema de la censura. Spectacular military success. An operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. ¿Por qué no empezamos con el tema del retiro? Después del crecimiento de todos los cárteles y la situación política. Siete de la noche de este viernes 31 de octubre, noche de brujas, día de Halloween y una fecha pues muy especial para quienes festejen justamente esta celebración norteamericana. Es una celebración fantástica previa al Día de Muertos y vamos a compartir con ustedes algunas imágenes porque es verdaderamente aterrador en el buen sentido de la palabra lo que hacen en Estados Unidos con las decoraciones, pero es aterrador lo que sucede en nuestro país con los gobernantes, con los funcionarios públicos, con los servidores públicos, porque ellos sí son monstruos y en el mal sentido de la palabra son abominables, bestias abominables, dígame si no son Adán Augusto, Noroña, Rocha Moya, todos estos personajes son monstruos, categóricamente monstruos que siguen haciendo de las suyas y acechando cada una de las situaciones y de la tranquilidad de nuestro país. Pero bueno, vamos a hablar sobre los hechos que siguen marcando las polémicas de estos personajes públicos todos los días. Pero una polémica que se dio a conocer y que se volvió viral esta semana fue la que rodeó el caso de Simón Levy, su persona, lo que lo está llevando a esconderse o a mentir. Usted vaya a saber en qué situación está. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que desde su gobierno no se dicen mentiras. Levy, que tiene en su contra un par de órdenes de aprehensión por diversos delitos, acusó que había sufrido un atentado, que le habían disparado, que se había salvado de milagro y que se encontraba en Washington. Sin embargo, se descubrió que estaba en Portugal, como lo dijeron desde el inicio las autoridades mexicanas, pero las autoridades mexicanas lo dijeron tentativamente, no lo aseguraron de ninguna manera. Lo dijeron, puede ser que además falsificaron un documento de la Interpol. Eso es gravísimo. Eso sí es grave. ¿Cómo se le va a creer a una autoridad cuando un documento tan importante de la autoridad es falsificado y presentado como oficial? Bueno, cuando cuestionaron a la presidenta sobre este tema, ella dijo que su gobierno no obra mal, no informa mal, que de hecho el tema de Simón Levy no lo iban a tocar en la mañanera, pero como alguien se los preguntó, un periodista se los preguntó, lo abordaron. Pero ¿cuántas veces les han preguntado cosas que dicen, no, eso no lo voy a responder después? Les preguntan y contestan lo que se les da la gana, lo que quieran, lo que les conviene, no las cosas que son importantes. Pero bueno, escuche usted lo que dijo la presidenta al respecto del tema de Simón Levy. La verdad es que nosotros ni queríamos mencionar a esta persona, no es, digamos, central en la mañanera o nuestra información. Lo que pasa es que nos preguntaron aquí, oiga, esta persona, Simón Levy, dice que está en Washington, ¿dónde está? Y dijimos, bueno, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, está en Portugal y fue detenido. O sea, nosotros no sacamos el tema, sino que se nos preguntó. Y como después se dijo que no, que toda esta información que mencionas, pues ayer presentamos el documento de la Policía de Portugal de que en efecto había sido detenido. Y luego ya para colmo, pues en las redes salió que
había grabado un mensaje diciendo que estaba en Washington y era el restaurante más conocido. O sea, qué bueno que no le iba a dedicar ni un minuto. Bueno, le dedicó una cátedra, quién sabe cuántas explicaciones, cuando sinceramente nadie se las había pedido. Y además porque los medios desenmascararon esta mentira, que no era una mentira en la que se estuviera basando pues un hecho por el que estuviera detenido, porque él puede estar en Birmania, en Bangladesh, en Portugal, en donde se le dé la gana, si es que es libre. La pregunta aquí no era si estaba en Portugal o en Washington, la pregunta era, ¿estás detenido o no? Si él dice, estoy en Portugal, no estoy detenido porque de otra manera no podría hablar, se hubiera cambiado la polémica en ese sentido. Tan soy libre que tengo la libertad de estar hablando con ustedes y de salir de Washington y de estar en Portugal, bueno, como sea. Se hizo un verdadero pues, zafarrancho acerca de esto en los medios, se condicionó además la veracidad de este personaje y sobre todo porque ha tenido una situación muy establecida y ha tenido una posición muy clara en contra de la Cuarta Transformación. Recordemos que él fue subsecretario de Turismo de la administración de Andrés Manuel y ha empezado a develar pues, todas las situaciones de corruptela que han vivido o que vivió en esa administración. Pero mire, después de que se desataron las críticas en contra de Simón Levy por una entrevista que hizo en un restaurante de ese hotel, bueno, el empresario finalmente reapareció. Es increíble que siga reapareciendo y que siga tratando de explicar algo que verdaderamente no importa si está aquí, en Naucalpan, en Bangladesh, en donde se le dé la gana. Bueno, fue esta mañana que el empresario nuevamente compartió un video en el que supuestamente habla al hotel y la recepcionista aclara que él nunca se hospedó ahí. Sin embargo, los comentarios en su contra ya son muchos, es difícil de creerle después de ver algunas de sus publicaciones con aparente pantalla verde de fondo, cuando además está haciendo un zoom con un piano detrás en un abogado de la persona que lo está acusando, pues lo graba y dice, bueno, pues este hotel está precisamente en Portugal. Hay muchas ciudades y pueden ser muchas coincidencias, pero insisto, el tema es que miente sobre el lugar en el que está, que no es relevante, porque lo relevante era si estaba detenido o no. Y además también a partir de ahí se cae toda la credibilidad o todo el sustento, todo el posicionamiento que había empezado a hacer desde el principio en diferentes medios que se le daba lugar. Lógicamente nosotros le dimos un espacio para platicar con él y para preguntarle no dónde estaba, para preguntarle si estaba detenido o no, cuáles eran los delitos, porque él ya no es un servidor público, ya no tiene ni responde a estos hechos y estas obligaciones del servicio público. Por eso es que es absurdo y es extremadamente inútil seguir hablando de este personaje y seguir hablando si está en Portugal o no, y también es inútil que sigamos escuchando a una presidenta diciendo que no le van a dar tiempo, pero sigue hablando de él. Solamente hablan y responden lo que les conviene, pero acuérdense que la Fiscalía General de la República también ha manipulado documentos, uno de ellos gravísimo, el de la Interpol, información, bueno, lo que se hizo con el Puente de la Concordia con la pipa, en donde escondió las imágenes de las pruebas de este accidente durante 5 años. ¿Qué le deja pensar usted eso? Son muchas preguntas, ni un lado ni el otro. En fin, en otros temas, ya son 16 personas detenidas presuntamente vinculadas con el asesinato de los músicos colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido como B. King, y Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown. Estos asesinatos ocurrieron en el mes de septiembre, apenas mes de septiembre de este 2025, pero de acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, los arrestos se realizaron en distintos operativos y los detenidos están enfrentando diversos cargos, todos ellos relacionados con el doble homicidio. Además, este 30 de octubre, apenas ayer, detuvieron a otro sujeto involucrado, con el cual ya suman 16 los implicados antes mencionados. Bueno, fue identificado como Christopher N., alias El Comandante, y este sujeto también es señalado como la persona que presuntamente pagó más de $10,000 para ordenar la ejecución de los dos artistas. Por ello, la Fiscalía lo acusa directamente y formalmente de homicidio calificado. Pero según las autoridades, 10 de los detenidos son extranjeros, todos ellos provenientes de diferentes naciones. Hay algunos colombianos, venezolanos, algunos cubanos, españoles incluso. Todos ellos están enfrentando distintos cargos por su presunta participación en una red criminal, pero además también en este asesinato. Vamos ahora al estado de Michoacán, porque mientras el municipio de Apatzingán sigue viviendo una ola de extorsiones, de violencia sin precedentes, concretamente contra limoneros, contra el sector limonero, la gente trabajadora, la gente firme, la gente transparente que trata de ganarse la vida de manera honrada,
bueno, pues están exigiendo nuevamente a la alcaldesa Fanny Arreola que pues haga algo al respecto. Bueno, pues Fanny Arreola pidió, escuche esto, en lugar de atender este problema que le están exigiendo, pidió que le cantaran un narcocorrido a la agrupación conocida como Los Originales de San Juan. ¿Qué le parece? En lugar de atender estos problemas, pide que le canten narcocorridos en su honor o en honor a vaya usted a saber quién. Bueno, esta que le vamos a presentar, por increíble que parezca, porque ya no sorprende a nadie, es una investigación de nuestra compañera Débora Suárez. En medio de la violencia que azota a Apatzingán, la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo creyó que sería buena idea contratar a Los Originales de San Juan, un grupo conocido por su lista de narcocorridos, quienes tuvieron la consigna de amenizar la Feria del Pueblo el 26 de octubre. En el colmo y no satisfecha con el acto, que hace apología de la violencia, ella misma les pidió interpretar una canción en particular, La Raza de Michoacán, una pieza musical que habla de cocaína, marihuana y hombres que cruzan retenes con nervios de acero. Arriba Apatzingán, Michoacán, compadrito, toda la gente que anda bien alegre en esta noche, les queremos cantar un corrido muy bonito, especialmente y agradeciendo a la presidenta Fanny, gracias por esta gran invitación, y me dijo, cántame este corrido, y con mucho cariño se la cantamos. Y este corrido ustedes lo hicieron éxito, y en este corrido, en esta noche se lo cantamos así, porque este corrido dice, como dice compa Frankie. Todo en una ciudad donde los disparos nocturnos se confunden con cohetes y los comerciantes viven entre el miedo y la resignación. El público, entre risas y celulares en alto, aplaudió cuando el vocalista agradeció a la presidenta por la petición, mientras el eco de la batería se mezclaba con los gritos y por unos minutos parecía que Apatzingán no olvidaba a sus muertos. Esa noche, la imagen de una autoridad coreando un himno al narcotráfico se volvió un insulto. Y es que no era un espectáculo cualquiera. Era una funcionaria pública financiando desde el presupuesto del municipio un acto que glorificaba al crimen en una tierra herida por el mismo. Mientras las redes repetían el video y la indignación se extendía, el gobierno de Michoacán reaccionó con rapidez. El secretario de Gobierno, Raúl Cepeda Villaseñor, fijó postura ante medios y no dejó espacio a interpretaciones. Dijo que por instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, se había iniciado los procedimientos legales contra el ayuntamiento y la agrupación. En Michoacán, recordó el funcionario, la apología del delito no es entretenimiento, es un delito, y está prohibida desde hace una década. La ley es clara. Desde 2015, la difusión de narcocorridos en espacios públicos fue vetada, y en abril de este año, el decreto se reforzó. Quienes los promuevan puede pasar hasta 6 meses en prisión y pagar multas de hasta 150 unidades de medida. Pero en una región donde las armas dictan el ritmo de vida, las normas suelen llegar tarde. Apatzingán, corazón de la región de Tierra Caliente, lleva años cargando una reputación que duele. Tierra de huertas y fusiles, de familias que duermen con miedo y de cárteles que marcan territorio como si fuera suyo. Los Viagras, los Blancos de Troya, los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Todos han peleado por las calles que el gobierno local presume en sus ferias. Es ahí donde la alcaldesa celebró la canción que los nombra como héroes, mientras los campesinos pagan cuotas por cada caja de limón y los transportistas rezan para regresar vivos. Para la saga, Débora Suárez. ¿Qué le parece? Mientras se vive una crisis gigantesca en el sector limonero, todos los comerciantes, los que se dedican a trabajar, a cultivar esta fruta, a venderla, que además es además del aguacate, uno de los principales productos del estado de Michoacán, ¿no? La alcaldesa Fanny Arreola, la alcaldesa de Apatzingán, está más ocupada y preocupada en que le canten narcocorridos, siendo y además conociendo que es una apología del delito y que es un delito que ya no está permitido en esa entidad. En lugar de resolver los temas de seguridad, no, los enriquecen, los enaltecen, los ponen en un pedestal como si eso fuera lo mejor de una autoridad, de un servidor público. ¿Hasta dónde vamos a soportar
en este país, en cualquier municipio, en cualquier entidad, que estos pseudo gobernadores, estos pseudo servidores públicos de la 4T sigan haciendo lo que se les dé la gana con absoluta impunidad sin que tengan una sanción. Una sanción ejemplar es el colmo, una persona asesinada, un líder limonero asesinado, una situación de vilo, una situación de riesgo constante que viven las personas y no hacen nada, se dedican a cantar, a bailar, narcocorridos, esos son los gustos que tienen además. Bueno, en otro tema, ayer le informábamos sobre los 28 jóvenes que fueron rescatados en aguas de Sinaloa. Bueno, pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum citó información del Gabinete de Seguridad y dijo que no fueron reclutados por el crimen organizado como se había dicho al principio. La mandataria detalló que todo indica que se trata de explotación laboral. Vamos a escuchar. La mayoría de ellos son, parece, de Chiapas. Lo que dicen es que iban a trabajar, pero no son mayores de edad, y se está haciendo la investigación. Está detenido el adulto que los acompañaba, y se está haciendo la investigación para ver si es exactamente a dónde iban a ir a trabajar, y si hay pues un modelo de explotación infantil que tenga que ser todavía investigado con mayor profundidad. Bueno, hoy 31 de octubre se celebra Halloween en Estados Unidos. Aquí en nuestro país prácticamente los 365 días son días de Halloween, de monstruosidades, de este tipo de opacidades de los funcionarios públicos que, pues sí, tienen una situación verdaderamente aterrorizante en cada municipio, en cada estado. Sí, y lo digo en segundo sentido, en doble sentido, porque de verdad no hay manera de tratar de entender cómo cada día que pasa no se puede encontrar la tranquilidad. Pero hablando de temas de entretenimiento, bueno, en Estados Unidos es una fecha sin igual, es una fecha que además marca uno de los momentos más coloridos de esa nación. Sin embargo, también tenemos que decir que la insensibilidad de algunas personas hace pues lo que debería de ser una celebración termine por hacer ilusiones y alusiones también al crimen organizado. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? En redes sociales, vean nada más qué terrible. Se viralizó esta imagen que ha generado muchas críticas. Una camioneta del transporte público decoró la unidad con un presunto cuerpo embolsado, algo que no causó risas, por el contrario, causó malestar porque es un cuerpo embolsado, un cuerpo colgado, como los que se encuentran en diferentes puentes en la República Mexicana, y esto en lugar de ser Halloween, porque usted va a ver las imágenes de Halloween, las que sí son verdaderamente encumbrables, las que le ponen creatividad, no este tipo de monstruosidades. ¿Por qué cree que le digo que son monstruosidades las que se viven en nuestro país? Porque estas escenas se ven todos los días, porque estas personas toman esto a juego, porque los cuerpos embolsados, desmembrados, se ven prácticamente en todas las entidades todos los días y les parece curioso, les parece chistoso, les parece agradable, les parece que es un motivo de festejo hacer esa apología cuando es completamente distinto lo que hacen en Estados Unidos, y lo vamos a ver al terminar este noticiero. Esa es la postura que tienen, sí, las personas en un país en donde se ha normalizado la violencia, en donde hay una insensibilidad absoluta a partir de estos hechos delictivos y en donde la autoridad pues no solamente luce por ser negligente y por la falta de empatía y la falta de criterios ante estos temas, sino que además sus mismos funcionarios públicos están convertidos en verdaderos monstruos, en el pésimo sentido de la palabra. Bueno, los quiero invitar ahora a que recordemos parte del podcast Un Día, Una Voz, sobre una charla que ha generado mucha polémica, pero es una charla indispensable, porque además tiene que ver con los derechos y las decisiones particulares de cada uno de nosotros, de nuestros familiares. Esta charla la sostuvieron Adela Micha y Samara Martínez, impulsora de una ley para la muerte digna, la eutanasia y la muerte asistida, que sea, y sobre todo, en bien de la persona afectada, de los familiares y de que se termine el sufrimiento. Una ley que no ha podido ser pues llevada a cabo porque todavía consideran que está prohibido y que además esto representa absurdamente un delito. Vamos a escuchar parte de lo más importante de esta charla. Justo en mi último año de universidad, entrando a la maestría, en unos exámenes de rutina salen pues unos niveles que no estaban en lo correcto y me mandan con un especialista porque pues traía un problema en los riñones. Y ya cuando llego me dice que solo traes 23% de función renal. Después de una serie de
estudios, ¿no? O sea, N cantidad de estudios. Se me diagnosticó con glomerulosclerosis focal y segmentaria, que básicamente es una enfermedad que ataca los glomérulos, que son las partes chiquititas que filtran la sangre de nuestros riñones. Se van cicatrizando hasta que dejan de funcionar. Y me dice el doctor, pues es necesario pensar en terapia sustitutiva. Tenemos 3 opciones, que es el trasplante, que no es una cura, pero pues, de las 3 opciones es la mejor, la que te puede ofrecer una mucho mejor calidad de vida. La hemodiálisis, que son sesiones en donde vas 3 veces a la semana, te sacan toda la sangre del cuerpo, la pasan por un filtro y la regresan limpia. O la diálisis peritoneal, que son 10 horas al día, todos los días. Todos los días. Todos los días. Ese riñón, el obsequio pues, más grande, ¿no? Pues, que alguien me ha dado. O sea, siempre que me dicen, ¿qué es lo mejor que te han regalado? Pues un cuerpo. O sea, una parte de un cuerpo, ¿no? O sea, en esta cuestión que alguien te dé vida. Entramos pues a quirófano, mis papás con 2 hijos, ¿no? Uno en cada quirófano, o sea, ya imagínate esa escena. Con esperanzas pues de que obviamente los 2, digo, son cirugías de alto riesgo, o sea, quitar un riñón y poner un riñón, pues obviamente. Entonces sí, fueron días difíciles, ¿no? Pero a los 4 días se me empieza a trombosar la pierna porque se me activó el lupus. Y es ahí entonces cuando empezamos a ver como que, híjole, pues no era el panorama que habíamos pensado. Me meten a quirófano otra vez, en esa semana me operan 4 veces y pues no pudimos. La última operación llega el doctor y me dice, vamos a tener que quitar el órgano. Lo primero, ¿no? Que fue, se lo regresan a mi hermano. No, me dice. ¿Por qué? Porque pues cauterizamos, o sea, claro, tu hermano ya no hay manera de ponérselo. Lo segundo que pregunté fue, pues, ¿a quién le sirve? O sea, no, sé que hay miles de personas esperando un órgano. Me dicen, no, dice, o sea, el órgano está contaminado, va a la basura. ¿Cuál es el pronóstico? No hay un pronóstico, o sea, si bien la enfermedad está en etapa terminal porque pues, dependo de una máquina para vivir. Si yo no me conecto, será cuestión de 15, 20 días. En esta cuestión, pues, empiezo a trabajar para legalizar la eutanasia en nuestro país. Y no solo por mí, sino porque yo no quiero que se nos tenga que forzar a vivir y a someternos a procesos a donde, pues, médicamente ya no hay más que hacer. No sé cómo, Adela, pero voy a ser la persona que va a legalizar la eutanasia en México. Pero es bien difícil tomar esa decisión también, ¿no? Pues sí, pero cuando no hay otra opción, la tomas. No quiero que mis últimos días sean en una cama de hospital, agonizando. Quiero que me recuerden así, con la esencia que me queda. El sistema de salud nos ha fallado, la medicina nos ha fallado. Yo esperaría que el sistema legislativo no nos falle. Tu madre le ha de haber costado trabajo entender esto, ¿no? El dolor de una madre, que los padres nos tenemos que ir antes, es un poco la ley de la vida. Fíjate que antes de que empezara todo esto con lo de la ley trasciende, en una de esas tantas idas al hospital, llorando, sostuvo mi mamá y me dijo, yo sé que el deber ser es que yo me vaya primero, pero yo quiero que tú te vayas primero que yo, porque no soportaría ver que te quedas, o sea, sola sin alguien que pueda cuidarte y ayudarte. Qué duro es escuchar una historia así como tantos miles de personas que sufren una enfermedad que no tiene alivio, que no tiene una respuesta ni una sensación, por lo menos, de que puedan mejorar la calidad de vida. Porque, a ver, la vida es un regalo, es el regalo más bonito que todos tenemos, al que fuimos acreedores en un momento de inconsciencia, pero cuando esa vida se convierte en una pesadilla, se convierte en cada minuto, en momentos de dolor, de sufrimiento, de la persona afectada, de los seres queridos, ¿usted qué considera? Y le hago la pregunta para que nos comente en redes sociales. ¿Considera que es válida la eutanasia, la muerte asistida? ¿Es un derecho que tienen que tener las personas que son dueñas de su propia vida, de sus familiares? Porque uno escucha un caso, un testimonio como el de esta chica y verdaderamente lo que quiere es que ella tenga su deseo, porque además lo dice en perfecto estado de conciencia. Se considera un delito y ella misma lo dijo. El sistema de salud público en nuestro país ha fallado. No hay medicinas, no hay las condiciones, los hospitales están hechos trizas
por qué le va a fallar ahora el sistema jurídico, el sistema legislativo para tratar de encontrar certeza y una calidad de vida a una persona de muchas que viven en una situación tan terrible y de tanto dolor como ella. Es una plática que vale la pena rescatar, por eso lo invito para que usted aquí en el podcast de La Saga la vea, la escuche, analice, piense y se dé cuenta de lo importante que además sería fomentar una ley, la ley de eutanasia en nuestro país por el bien de las personas afectadas y por el bien de las personas que viven junto con ellos, sus seres queridos, que también es un sufrimiento, se acaba no solamente con la vida y con la salud, sino con el patrimonio prácticamente de cualquier persona. Bueno, vamos a seguir con más temas, porque mire, esto que le voy a presentar es el colmo, como si no fuera suficiente todo lo que hemos platicado. Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en el que una patrulla de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl cae en donde cree, en ese socavón. Vean nada más, estaba haciendo una persecución contra un motociclista, una motocicleta que acaba de cometer un delito. Bueno, van tras él estas dos camionetas. ¿Y qué sucede? Bueno, ni la policía puede hacer su trabajo porque cayeron en un socavón que dejó además heridos a los dos tripulantes, inservible la patrulla y evidentemente no lograron el cometido de haber detenido a estos motociclistas. Este hecho ocurrió el pasado 18 de octubre en calles del municipio mexiquense. El 18 de octubre pues se lo demos a conocer ahora. ¿Sabe por qué? Porque los socavones, los agujeros, los baches en la Ciudad de México, en el Estado de México, en diferentes entidades, siguen iguales. No se pueden solucionar, es increíble, es el colmo. Los vecinos ya habían denunciado el mal estado del terreno, ya habían denunciado esta zanja, esa cantidad de socavones, de agujeros, y decían, sí, hay después, hay mañana. Claro, viene un delito, la policía trata de hacer su trabajo, y bueno, esto es una escena verdaderamente lamentable, porque es el colmo. ¿Hasta dónde se tiene que llegar? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué imágenes tenemos que ver para que las autoridades hagan algo de una maldita vez por todas? Es que es increíble, increíble. No se puede estar tranquilo, en seguridad, no se puede caminar ni transitar en ninguna calle porque están en esas condiciones. Usted salga, cualquier estado de la República, municipio, ciudad, usted salga y vea en qué estado están las calles. Es increíble. Ya pasaron las lluvias. ¿Cuánto tiempo más se van a tardar en arreglar estas afectaciones? Claro, no tienen dinero, no tienen presupuesto para la infraestructura, pero sí para otras cosas. Esa es la realidad de este país que está hecho pedazos y literalmente, como lo ve, hecho pedazos en diferentes sectores. Bueno, esta mañana también por una fuga de gas, los servicios del tren suburbano y también de la línea 2 del Mexibus fueron interrumpidos. Los usuarios fueron desalojados de las instalaciones. Este accidente ocurrió al exterior de la estación Lechería, que está ubicado en la colonia de la Quebrada del municipio de Cuautitlán Izcalli. De acuerdo con los reportes, una retroexcavadora se encontraba realizando trabajos cuando, ¿qué cree? Pues sí, perforó un ducto de gas. Afortunadamente no pasó a mayores, pero estos arreglos, estos trabajos que hacen, esta retroexcavadora, la hacen sin la menor prudencia, sin el menor cuidado. No solamente tienen las calles hechas un verdadero cochinero, sino que cuando las tratan de arreglar, o quién sabe que estén arreglando, causan más afectaciones. Es que de verdad parece una historia de risa una tras otra, pero no, es tragicomedia cada una de las escenas y de los temas que hablamos. Pero bueno, vamos a tocar ahora otro tema, porque ¿cómo les caería a alguno de ustedes en esta época, cerrando el año, un sueldito, pues ahí más o menos apenas que pueda alcanzar como de 1.307.000 pesos al año? Bueno, para tenerlo deberían volverse diputados. Sí, es muy fácil, ya sabe, siendo diputado, porque bueno, si se apellida Monreal, López, cualquiera de estos apellidos, eso la va a tener muy fácil y puede tener el acceso a ese dinero. Bueno, mientras el Congreso aprobaba incrementos en impuestos, en tarifas de servicios públicos, los niveles de deuda también subieron. Los diputados federales, ¿qué cree? Que avalaron un aumento para ellos de 113.739 pesos anuales para su propia remuneración para el próximo 2026. Así como lo escucha. Con este ajuste, cada legislador federal tendrá un sueldo base de alrededor de 62,000 pesos mensuales. Base, ¿eh? Además, el aguinaldo aumenta cerca de 7,000 pesos extras. Este nuevo ingreso total equivale a más de lo que un trabajador con salario mínimo gana en todo el año. Ahí vemos a estos personajes nuevamente. No hay dinero para calles, para carreteras, para la infraestructura. No hay dinero para medicinas ni para hospitales. No hay dinero para el servicio de justicia, ni tampoco para la seguridad de nuestro país. No hay dinero para las cosas importantes. Pero para que sí hay dinero para ellos,
para seguirse llenando las bolsas a manos llenas. No les alcanza lo que ganan, no les alcanza lo que se roban ya. No es suficiente. Son depredadores verdaderamente. No les alcanza todo lo que ya tienen, todo lo que saquean, todo lo que se quedan sin declarar. Ahora, legalmente, sí, porque ya en una sesión se dio por unanimidad este hecho, ya se hicieron ese aumento de aguinaldo y de sueldo. ¿Qué le parece? Por esos funcionarios públicos, por este tipo de gobernantes, es que se votó para tener un México distinto. ¿Usted cree que estamos mejor? La deuda superó solamente en este año 1.8 billones de pesos, 1.8 millones de pesos, más del 50% de las deudas que se ven acarreando en otras administraciones. Y cuando digo otras es plural, por lo menos 6 administraciones, en solamente una, en la anterior de López Obrador. Y este año se han endeudado 1.8 billones de pesos más el país. Claro, por eso las cosas ya no alcanzan, por eso los precios están por las nubes. ¿Qué le parece en seguridad, en temas de salud, en temas de economía? Todo está hecho trizas. Eso es lo que pasa en un día de Halloween como hoy, pero bueno, la situación que venimos acarreando desde hace muchos años. Y pese a las sanciones por parte de los Estados Unidos, una sanción más que ha causado además una repercusión económica gigantesca al sector aeroportuario, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el decreto emitido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, todavía se atreven a defenderlo, de trasladar las operaciones de carga al aeropuerto de la Ciudad de México, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al aeropuerto Felipe Ángeles, que ya no es internacional, se le dice AIFA, pero ya no es internacional, se le va a tener que decir AFA ahora, porque de internacional no tiene nada, ya están cancelados todos los vuelos internacionales. Recordemos que esta semana Estados Unidos, como le digo, suspendió rutas aéreas hacia su país por presunta violación de México a la competitividad. Durante la conferencia mañanera, la mandataria advirtió que revocar el decreto podría generar problemas de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué le parece? O sea, todo lo contrario, es un disparo en el pie. Revocar este acuerdo que no ha servido para nada, de un aeropuerto que está abandonado, sí, muy bonito, eso sí, espectacular, muy limpio, pero no sirve para nada. Nadie viaja en ese aeropuerto. Y hacer lo contrario, entonces, ir en contra del decreto es algo que le va a traer problemas al sector aeroportuario y económico de nuestro país. ¿Qué le parece? ¿No le parece una contradicción? Bueno, escuche usted lo que dijo. Nosotros creemos que se va a resolver y vamos a poner todo para que se resuelva, sin poner en riesgo a los usuarios del aeropuerto internacional. Porque hay quien nos dice, bueno, eliminen el decreto de carga del 23 que hizo el presidente López Obrador y no sé qué otra cosa pide. Entonces, sería muy irresponsable hacerlo. ¿Por qué? Porque habría una saturación. Anular el decreto del 2023 llevaría problemas nuevamente de seguridad al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero además no creemos que se haya afectado la competencia de las líneas aéreas estadounidenses, no lo creemos. Y las propias líneas mexicanas hicieron un acuerdo para distribuir de mejor manera lo que se llaman los slots. Escucha eso, sería una irresponsabilidad de eliminar ese decreto. O sea, es más bien un manazo que le están dando desde la chingada, desde la finca de Andrés Manuel López Obrador en Tabasco, porque el verdadero problema fue cuando se eliminó el primer aeropuerto en Texcoco, que además de que causó un déficit económico gigantesco, cancelarlo causó millones, miles de millones de pesos al erario. Construir también este aeropuerto que no sirve para nada causó más. Ese aeropuerto en Texcoco hubiera evidentemente hecho mucho más fácil la vida operativa del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez. Para eso lo estaban haciendo. Mire, nada más déjeme darle un dato para comprobarlo, porque Turquía es un país que en algunas cosas se parece a nuestro país. Cuando Turquía empezó el proyecto del Aeropuerto Internacional, su nuevo aeropuerto, era al mismo tiempo paralelo al aeropuerto de Texcoco. Bueno, pues ellos ya lo terminaron. El aeropuerto de Texcoco no solamente no se terminó, ya está hecho un verdadero desastre lo que se hace ahí. Imagínense nada más, y además en ese vuelo vuelan cientos de miles de vuelos internacionales en Turquía, un aeropuerto de primer nivel que se hizo a la par del que se canceló. Y esto lo tenemos que decir, fue una necedad política, fue un revanchismo, fue una revancha del presidente López Obrador, porque era un proyecto gigantesco, sí, del anterior presidente de la anterior administración de Peña Nieto, ¿no? A él no le parece, eso iba a manchar, iba a generar opacidad en su administración, y por eso pues lo eliminó. Y ahí están las consecuencias, estas que usted ve.
Bueno, por la mañana Adela Micha conversó con el consultor en seguridad David Saucedo, expuso el verdadero rostro del poder en Tabasco, lo que verdaderamente sucede y no lo que dice Adán Augusto, que no, que todas estas son golpeteos de la derecha. Es una estructura de narcogobernanza donde la política, la fiscalía, además, y la policía trabajaron en coordinación con el cártel Jalisco Nueva Generación y también con el grupo que es la facción de este mismo cártel, conocido como La Barredora, para tener a ese estado y a todos sus municipios en vilo y en total estado de ingobernabilidad. Vamos a escuchar. Se trataba de un esquema de gobernanza criminal, una ala política, un grupo criminal, un anillo de protección policíaca, pero también tenían el respaldo de la Fiscalía General del Estado. Tabasco ha tenido varios fiscales en los últimos años, pero dos en particular estuvieron en la época en la que Adán Augusto fue gobernador, él siendo secretario de Gobernación, también mantenía el control de su estado y él quitaba y ponía a integrantes del gabinete de su sucesor allá en Tabasco. Entonces habría que investigar también al fiscal del estado, que en teoría debía haber tenido algún dato, alguna información de hechos de corrupción que se cometían con su compañero de gabinete, con Hernán Bermúdez. Sin embargo, no tenemos conocimiento que al día de hoy la entonces Fiscalía de Tabasco haya iniciado algún procedimiento, alguna investigación por los hechos criminales que se conocían en Tabasco y que se empezaron a ventilar, que después saltaron a medios nacionales. Así que creo que el esquema de colaboración del gobierno tabasqueño con La Barredora no se circunscribió a Hernán Bermúdez o al director de la Policía Estatal. Y no solo también hacia Adán Augusto, sino también habría que investigar qué es lo que ocurrió en aquellos años con la Fiscalía del Estado. Inteligencia del Ejército tenía muy bien mapeado, ahora lo sabemos, de acuerdo con las filtraciones de este grupo de guacamayas, tenían perfectamente identificado este esquema de colaboración que había en Tabasco, pero no solo en Tabasco, en Michoacán, en Zacatecas, en Sinaloa, en varias entidades del país. Pareciera que los candidatos de Morena y después gobernadores establecieron contacto con los grupos criminales locales para tratar de pacificar sus estados a la vieja usanza priista. Bueno, pues ya lo escuchó, un narcoestado, un estado de ingobernabilidad absoluta que tiene en vilo a los pobladores de ese municipio, pero además así en todos los municipios gobernados por Morena, de Sinaloa, bueno, ni se diga, Tamaulipas, Sonora, en fin, verdadero problema lo que ha causado el cártel Jalisco Nueva Generación y las diferentes facciones, esta la más conocida como La Barredora. El estimado del crecimiento económico para el próximo año estaba en 1.8, pero bueno, ese estimado olvídelo. Cuando llegue el próximo año estemos en 0.3, 0.4, apenas raquítico, rascando ese mínimo crecimiento, se va a dar cuenta de que esas son las consecuencias de que el crimen organizado, porque lo dice Donald Trump y no está mintiendo, sigue gobernando este país. Precisamente esta mañana, Adela Micha transmitió desde San Miguel de Allende, como lo hemos visto. Bueno, la calidad de su gente recibió a Adela Micha y a todo nuestro equipo con los brazos abiertos. La Saga es un espacio y es un programa muy querido afortunadamente ahí y en diferentes entidades. Jonathan Padilla nos muestra un poco de lo que se vivieron los momentos de la gente acercándose con Adela, con todo el equipo en ese viaje, a ver si en algún momento aquí y a mí nos toca, pero gracias a todo el cariño, a las muestras de amabilidad, a las muestras de solidaridad, a las muestras de cariño que se muestran en cada momento que la Saga sale a algún municipio, a alguna entidad. Vamos a ver. Amigos de Saga, lo que están escuchando es vida y es agua. Y solamente lo podemos encontrar aquí en Live Aqua, uno de los mejores lugares en donde te puedes hospedar. ¿Para dónde más? Pasarla bien aquí en San Miguel de Allende. Live Aqua tiene todo este espacio para ti. Este puente nada más es la conexión para un momento de diversión, aventura y magia. Evidentemente, si venimos aquí a Live Aqua, específicamente hay que mantenernos en forma y aquí se contiene todo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Spinning, quieres un poco de pesas, eres una persona de deporte, eres una persona que le gusta salir a correr todos los días. Aquí en Live Aqua tienes un área específica para hacerlo. Ven aquí a Live Aqua, en donde evidentemente el deporte también está al alcance de tus manos.
y luego de haber hecho ejercicio y lo que quieres es tranquilidad, un masaje, un momento de paz, cero ruido y obviamente una buena atención, tenemos aquí en Live Aqua el mejor spa del Bajío y me atrevería a decir que de todo México. Hay de todos los servicios. Les diría que pasaran, pero mejor vénganse ustedes mismos a Live Aqua de San Miguel de Allende a probar un poquito de las manos mágicas de este lugar. Y el Live Aqua realmente te acerca a la espiritualidad. Si lo tuyo no es el spa y quieres algo más natural, aquí también Live Aqua tiene un temazcal muy tradicional. Si lo pueden ver, están hechos completamente como tradicionalmente se hace. Solamente lo que se necesita es su presencia, que estén aquí con nosotros en Live Aqua y puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia. Si ya lo suyo, además de ser parte de esta aventura en San Miguel de Allende y justamente aquí en el Live Aqua con la aventura interna que les estamos ofreciendo, vean nada más un chapuzoncito. No estaría nada mal y pues yo me voy a empezar a preparar. Para los pequeñines, de igual manera, un área de niños, de juegos, en donde hay futbolito y además una pequeña alberquita en donde se pueden aventar un buen chapuzón. Este es el asoleadero. Además de ser un lugar para pasarla en tranquilidad y en familia, también puedes armar un pachangón en esta zona. Evidentemente este lugar, además de espacioso, puede ser el lugar que quede marcado en tus sueños. Porque aquí, además de disfrutar de una buena mezcalería, puedes disfrutar de tus propios eventos. Y ve nada más con qué imagen. Si lo tuyo también es de paladares extranjeros, hay comida a las velas, comida al aire libre y evidentemente alimentos con una hermosa vista que nos describe San Miguel de Allende. Yo no sé qué están esperando para venirse aquí a San Miki a disfrutar de vacaciones, a disfrutar de lo que ustedes quieran, pero háganlo bien. ¿En dónde? En Live Aqua de San Miguel de Allende. Yo los dejo con esta hermosa fotografía. Hijos de Dios, no hay, Jonathan. Bueno, qué manera de sufrir, ¿eh? Bueno, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, el trabajo difícil. Cómo la pasan mal, ¿eh? En cada viaje. Pero miren, el agradecimiento siempre a todas las personas, los hoteles, los destinos que reciben a la saga con los brazos abiertos y además, pues de esa manera tan fraternal. Seguimos con los temas amables porque Emilio Morales hoy nos manda su sección también desde San Miguel de Allende. Ya sabe, también está sufriendo allá en ese hotel. Ahora están ya pues a punto de estar de regreso, pero siempre nos mantiene bien informados con lo que sucede en el mundo del espectáculo. Emilio, adelante, cuéntanos. ¿Cómo están? Recuerden que hoy, 31 de octubre, va a haber varias actividades en la Ciudad de México, pero mañana 1 de noviembre y el domingo 2 de noviembre va a haber concierto gratuito para toda la gente que quiera acudir al Zócalo de la Ciudad de México. Va a estar Regina Orozco en el Zócalo, va a haber el típico y tradicional Festival de las Catrinas en el Paseo de la Reforma. Hay grandes actividades, están los museos, por supuesto el de Frida Kahlo, la nueva Casa Roja. Eso por un lado. Y también les quiero comentar que hay una nota exclusiva que está en la saga, que está en todas las redes de la saga, que fuimos al Panteón Jardín, donde ya confirmamos que se encuentran los restos de doña Silvia Pinal, quien este 28 de noviembre próximo va a cumplir un año de que lamentablemente falleció. Ya se encuentran ahí y en exclusiva tenemos toda la información para que la puedan ver en todas las plataformas de la saga y de la saga Noticias. Y no se olviden por favor, ayer 30 de octubre, se estrenó el documental en Netflix de la vida de Juan Gabriel. Con todo el material que hay en ese documental de Juan Gabriel es inédito. Juan Gabriel lo guardó toda su vida y ahora su hijo autorizó que se hiciera el documental y ya está en Netflix. Gracias, Emilio. Bueno, ya no se sabe, estamos viajando al futuro, 30 de noviembre. Yo dije, ¿cómo ya tan rápido pasó este mes?
nos mandó esta colaboración porque, bueno, pues lógicamente aquí es de noche, es de día, allí se la siguen pasando muy bien, ya vienen de regreso, así que gracias, querido Emilio, por esta información. Y como cada viernes también, Gonzalo Lira nos tiene las recomendaciones de cine, de plataformas de streaming para que este fin de semana, si no tiene ganas de salir, bueno, pues también lo disfrute en las salas o en su casa. Vamos a ver lo que dice Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal, Max? ¿Cómo estás? Saludos para ti y para toda la gente que nos está viendo por acá por la saga. Llegó el fin de semana y tenemos dos grandes recomendaciones y me la voy a llevar leve. ¿Por qué? Porque son dos grandes recomendaciones que creo que no solo les van a sorprender una de ellas, sino que la otra les va a traer grandes recuerdos. Y lo que más me gusta es que son dos recomendaciones orgullosamente mexicanas. La primera es el documental Juan Gabriel, Quiero, Debo y Puedo, dirigido por María José Cuevas. Este documental, bueno, María José Cuevas, que ha hecho grandes testimonios documentales de otros fenómenos de la cultura pop de nuestro país. Hizo Bellas de Noche, por ejemplo, sobre el mundo de las grandes vedettes, pero también hizo el documental sobre la Mataviejitas, que pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Pues bueno, regresa a Netflix con Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero, un documental dividido en 4 episodios de 1 hora, y que se debió de dividir así porque tuvo acceso al acervo, no solo musical, sino también fílmico y audiográfico de Juan Gabriel. ¿Esto por qué es importante? Porque eran alrededor de 500,000 de cintas, entre videos, entre audiocassettes, en los cuales pues se puede ver cómo Juan Gabriel, número uno, fue un gran videasta, un gran entusiasta de las cámaras de video, desde las cámaras de Super 8 en los años 70 hasta las cámaras digitales en los últimos años de su vida. Juan Gabriel siempre estuvo al día y grabando cada momento. Pero además también los archivos de audio son interesantes porque vemos a un Juan Gabriel que en cuanto le venía un chispazo, una idea, se grababa tarareando las canciones, y podemos escuchar los esqueletos de quizá sus obras más emblemáticas. Es muy interesante. Platiqué con María José Cuevas, quien además de hablarme sobre Juan Gabriel, me habló sobre la relevancia de este hombre, pues que nunca fue abiertamente homosexual, pero como él lo dijo, lo que se ve no se pregunta, y que aún así logró romper todos los esquemas de una sociedad machista, homófoba, y quedarse en el corazón de todos los mexicanos y las mexicanas. Escuchemos a María José Cuevas hablarnos sobre Juan Gabriel, Quiero, Debo y Puedo. Imagínate, o sea, el descubrir que de pronto había toda clase de cintas, ¿no? Que él guardó durante 45 años, porque siendo muy jovencito se compra su camarita Super 8 y a partir de ahí obsesivamente empieza a registrar toda su vida y el haber tenido, y exacto, lo que dices, ¿no? Alberto termina siendo este personaje detrás de cámara en estos videos caseros, entonces también descubrimos esta mirada íntima que lo estamos escuchando. Entonces un poco Alberto también termina siendo el personaje atrás de la cámara y Juan Gabriel el que está frente a la cámara. Pero bueno, una maravilla haber entrado al acceso de estos archivos, del videoasta. Pues sí, México, ¿no? Y el contexto siempre estuvo muy presente, porque no hay manera de entender la grandeza de Juan Gabriel si no regresamos a entender el contexto en donde se crea este personaje. O sea, ese México de los años 70, pues conservador, machista, cerrado, ¿no? Y de pronto aparece este personaje, ¿no? Y yo digo que Juan Gabriel es un gran conquistador, ¿no? Y un gran revolucionario. Entonces, obviamente eso nos pesaba mucho, ¿no? ¿Dónde se crea y dónde estalla Juan Gabriel? ¿En qué contexto? Eso por un lado. Y por otro lado, pues la maravilla de tener acceso a esto y de pronto realmente, ok, ya conociste el contexto para entender a Juan Gabriel, pero entonces ahora tienes que conocer a Alberto Aguilera para todavía entender más a Juan Gabriel y sus canciones y de dónde vienen estas soledades y de dónde vienen estos himnos que por qué nos llegan a todo el mundo, por qué todos vamos a cantar a Juan Gabriel. Entonces, pues era esto, el recorrido de ese México y el arco, ¿no? El arco del personaje
que eso también te lo dicta en los archivos, o sea, la calidad de los archivos o los diferentes formatos. Entonces, pues sí es un viaje en el tiempo, ¿no? Lo que era increíble es meter un cassette y no tener idea de que nos íbamos a topar, ¿no? Y de estar conociendo esta intimidad que si él hubiera estado vivo, yo creo que nunca hubiéramos tenido este acceso, y eso es lo que hace único esta serie. Pues ahí está Max, este documental lo encontramos, como te lo decía, en la plataforma de Netflix. Y la otra recomendación tiene que ver con algo que ya les reportaba desde el Festival de Morelia hace unos días. Regresó a las salas de cine Amores Perros, después de 25 años, la ópera prima de Alejandro González Iñárritu, que fue un parteaguas en la cinematografía de nuestro país. Le abrió la carrera al mundo a muchas personas, entre ellas Gael García Bernal, obviamente el propio Alejandro González Iñárritu, y uno de ellos, el 4 veces nominado al Oscar, Rodrigo Prieto, cinefotógrafo, recientemente el flamante ganador de una cantidad de Arieles impresionante por su adaptación a la pantalla de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Pues bueno, Rodrigo Prieto ha trabajado con Ang Lee en Secreto en la Montaña, ha trabajado con Oliver Stone en su película de Alejandro Magno, ha trabajado con Martin Scorsese varias veces, hizo Silence, hizo El Lobo de Wall Street, también hizo Los Asesinos de la Luna, en fin, ha trabajado con cualquier cantidad de talentos, Rodrigo Prieto. Sin embargo, hay una cosa que es muy particular. Cada vez que yo he tenido la oportunidad de hablar con Rodrigo Prieto, que ya esta es la quinta vez que lo hago a lo largo de su carrera y de la mía, hemos podido conversar sobre la relevancia de Amores Perros, porque de una u otra forma Amores Perros sale en la conversación, y esto no es cosa menor. Amores Perros es una obra emblemática no solo de nuestro cine, sino también del cine mundial. Y ahora que celebra 25 años, platiqué con Rodrigo Prieto sobre esta gran película. Vamos a escuchar lo que me dijo este cinefotógrafo sobre las experiencias aprendidas en aquel rodaje. Pues algo que aprendí, no se me va a olvidar jamás, fue cuando le mostramos las pruebas que hicimos de cámara, ¿no? Hice muchas pruebas de distintos tipos de negativos, distintos tipos de revelados, ópticas, muchas pruebas. Y escogimos lo que está en la película, el proceso de bleach bypass, con, en fin, esos negativos que usamos, y, en fin. Pero le mostramos las pruebas a los inversionistas y estaban espantadísimos, o sea, no les gustó, o sea, pensaban que se veía feo, que la película iba a tener esta cosa de película chafita, mexicana, feíta, y entonces ellos estaban poniendo su dinero y Alejandro, ahí mismo en el laboratorio, estábamos en Churubusco, en el estudio Churubusco, en la sala de proyección. Ahí mismo defendió lo que estábamos haciendo y les dijo, no, esto es la imagen que necesita esta película y este guión requiere de... Y les echó un rollo y me acuerdo, y lo aceptaron. Entonces, me acuerdo en ese momento, pues sí metí en mi bagaje el uno, atreverse a ir más allá de lo que probablemente otros dirían que es correcto, ¿no? Y, y después defenderlo. Y a pesar de que existe la posibilidad de fracasar. Y recuerdo un momento en mi carrera donde apliqué eso, que fue muy específico en la película de Alexander con Oliver Stone. Se me ocurrió filmar una escena con película infrarroja color, que era muy complicada a nivel técnico y todo el asunto. O sea, era realmente un riesgo gigantesco. Implicaba filmar esto en Tailandia, revelar en Londres, porque solo ahí en fin, complicadísimo, y además no estaba garantizado el resultado. Y Oliver me preguntó después de proyectar las pruebas, lo mismo. Ahí estaban los productores y todos decían, esto es demasiado riesgoso, esto no deberíamos encontrar la manera digitalmente hacer esos colores tan extraños. Y Oliver me llevó a un lado y me preguntó, ¿estás seguro, Rodrigo? Y le dije, sí, estoy seguro, aunque no lo estaba. Pero ese atrevimiento viene de Amores Perros. Porque Wow. vi el resultado que tuvo lo que hicimos y cómo nos atrevimos. Y entonces, pues sí, lo apliqué en ese caso y en fin, lo he seguido aplicando en mi carrera, en otras cosas, ¿no? Pero sí creo que viene de eso, directamente.
Bueno, Max, pues ahí lo tienes. Rodrigo Prieto, Amores Perros está en las salas de cine. Eventualmente saltará a la plataforma de Movie. Y también encuentran en la plataforma de Netflix el documental sobre Juan Gabriel. Creo que son dos buenas recomendaciones para recordar la grandeza de nuestra cultura popular mexicana y sobre todo de lo que ha construido de alguna forma la narrativa de lo que es ser mexicano, mexicana hacia afuera de nuestro país también. En fin, te mando un saludo y yo espero la próxima semana ahora sí ya estar por allá en el foro. Muchas gracias, querido Gonzalo. Sí, ojalá que nos veamos. Pues el documental parece fantástico. Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, el Divo de Juárez, que en realidad nació en Michoacán, pero se hizo conocido en Ciudad Juárez. Sí, un verdadero talento, una cantidad de composiciones y además también de formatos de cassettes que él mismo se documentaba, lo que es tener talento, visión y además también material para contar una vida fantástica que desafortunadamente terminó muy rápido, pero el legado que dejó es gigantesco, inmortal y además para todas las generaciones. Y bueno, pues también de la otra película tuvieron que pasar 25 años para que Iñárritu y Guillermo Arriaga pues se reconciliaran, porque los dos son personas muy complicadas, muy difíciles de tratar, muy difíciles de conllevar. Pues imagínense estas dos personas, esos dos colosos ahí chocando, colisionando. Pues bueno, finalmente por los egos tan grandes tuvieron que pasar estos 25 años como homenaje para que se volviera a proyectar y que se volvieran a ver, a abrazar, a estrechar la mano y a reconocer el uno al otro. En fin, parte de las historias de estas películas. Nos vamos ahora con información deportiva con Juan Carlos Díaz Murrieta, quien también nos adelantó el calendario desde San Miguel de Allende para este fin de semana. Adelante, Juan Carlos. Bueno, fin de semana con muchos deportes, sobre todo el béisbol de las grandes ligas. La MLB concluye su temporada este fin de semana. Ya sea que hoy lo ganen los Blue Jays, si ganan hoy los Blue Jays ya serían campeones de las grandes ligas después de muchísimos años, desde la década de los 90 a principio, que no ganan un título de la MLB. En caso de que se empate y hoy ganen los Dodgers allá en Toronto, se tendría que jugar un séptimo partido también el fin de semana. Eso yo diría que es lo más destacado dentro del mundo deportivo. También actividad de la NFL el día domingo, que va a estar muy entretenida, pero yo creo que uno de los highlights de este fin de semana es América contra León, para ver qué trae América ya de cara al cierre de la temporada, y por supuesto el clásico regio, Monterrey contra Tigres allá en la casa de los Rayados del Monterrey. Unos Tigres que están jugando bien, unos Tigres que pues son sublíderes, y unos Rayados que están generando muchas dudas. A pesar de sus grandes figuras, no terminan por convencer a la gente, y este clásico regio puede ser muy importante para los dos equipos, porque solamente faltan 2 jornadas, esta y la que sigue, para que termine el torneo regular. Así es que anímicamente va a ser muy importante una victoria en el clásico regio, ya sea para Rayados o para los Tigres. De momento, y por lo que vi en los últimos partidos, me parece que el favorito es Tigres, pero Monterrey, como juega de local, pues tiene mucho también que demostrar. Así las cosas en el mundo del deporte. Creo que lo más destacado, la Serie Mundial. Definitivamente la Serie Mundial que se está jugando en este momento. No les voy a decir el resultado para que ustedes lo puedan ver, aunque sea un poco adelantado, pero ojalá que los Blue Jays puedan quedarse con este campeonato. Estas historias de Cenicienta son fantásticas. Shohei Ohtani y todo lo que se dice de este cuadro fantástico, una especie de Dream Team, pero que para que se den cuenta de que no todo con dinero y con superestrellas se ganan. Ahí está además un mexicano que ha sobrepasado las expectativas no solamente de las grandes ligas, sino también de ese deporte. La verdad es que el catcher Kirk es una de las figuras más emblemáticas de esta Serie Mundial, y ojalá, claro, cada quien tiene su equipo, pero ojalá ganen los Blue Jays esta final. Bueno, vamos a ver ahora, porque es Halloween, feliz noche de brujas para todos, Happy Halloween. Vean nada más cómo adornan las casas las personas en Estados Unidos. Bueno, hacen hasta robots para hacer estas animaciones de estos personajes siniestros, pero es espectacular el presupuesto que usan, vean, con brujas, brujos, con seres maléficos. Los hacen con una calidad, pero además móviles, con sonidos. Cuando llegan las noches se iluminan. Esto es parte de lo que se ve en los jardines de tantas casas en Estados Unidos. Bueno, uno pasa por ahí de día y bueno, pues sí, toma fotos y yo sé. Imagínense de noche, vean nada más de noche el juego de luces, de robots, de muñecos espectaculares que además lo ponen con música. Aquí no le podemos poner la música por la cesión de los derechos, pero por ejemplo ese es Rob Zombie, también un artista que tiene canciones
pues góticas, espectrales, al ritmo de la música de las canciones, igual que AC/DC, es como iluminan estas casas en Estados Unidos. O sea, de día y de noche uno ve lo espectacular, el tiempo que tardan, el presupuesto que invierten para dejar los jardines, los porches de su casa, pues con estos momentos que son... Ve, por ejemplo, este muñeco sin cabeza columpiándose y no se deja de columpiar, pues tiene además un diseño para que no se deje de mover, robótico, que es impresionante. Son horas de trabajo de estas personas que se llevan para festejar, sí, pues ese par de días en Estados Unidos. Es una semana antes, pero sobre todo hoy en la noche y al día siguiente se disfruta de esa manera. Fantástico lo que hacen en noche de Halloween en Estados Unidos, en diferentes ciudades de la Unión Americana. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en esta edición de viernes. Viernes, último día de octubre. Mañana ya empezamos el último bimestre de este 2025, que qué cosas han pasado, pero bueno, las seguimos repasando. Les quiero recordar que este domingo a las 11 de la mañana tenemos un capítulo de estreno de Entre Amigos con Mancera, y más tarde, el mismo domingo, a las 8 de la noche, una entrega más de Esquina Valderas con Óscar Valderas, hablando de los temas de seguridad de este país. Un programa que vale mucho la pena revisar para saber en qué situación realmente está nuestro país. Gracias nuevamente. Gran noche, buenas noches, happy Halloween para todos. Sí, adquieran dulces, no se los coman todos de un centón, disfruten. Y mañana es fin de semana en donde sabremos quién, si es que se termina, es campeón de esta nueva Serie Mundial. Gracias, buen fin de semana, soy Max Espejel. Hasta entonces.